autos de lujo, mansiones lujosas, viajes a Israel, títulos falsos, universidades sin acreditación. No te dejes engañar. El movimiento de las raíces hebreas del cristianismo o cultura hebrea ha ganado millones de adeptos principalmente en Estados Unidos, América Latina y África. Se estima que el movimiento de las raíces hebreas del cristianismo genera al año más de 5.800 millones de dólares. En República Dominicana, como en muchos otros países de Latinoamérica, el movimiento de las raíces hebreas del cristianismo o cultura hebrea cuenta incluso con universidades que otorgan doctorados en cultura hebrea. Estas universidades, sin acreditación oficial, otorgan también títulos en maestrías y diplomados en cultura hebrea. Sus profesores se adjudican títulos de doctor y hasta PhD. Estas pseudo-universidades han sido denunciadas en varios países de la región. Por ejemplo, en Guatemala se abrió una investigación contra California Christian University, luego que varias personas denunciaran que esta universidad otorga títulos sin ninguna acreditación del Consejo de la Enseñanza Privada Superior, CEPS. Dicha pseudo-universidad otorgó un doctorado al famoso telepredicador Cash Luna. Luego de esta denuncia, los denunciantes fueron incluso amenazados de muerte. En Estados Unidos, Olivet University fue multada por lavado de dinero, trata de personas y fraude de visas. Tristemente, en República Dominicana, las autoridades no han tomado medidas. Una simple búsqueda en Internet muestra cientos de seguidores del llamado movimiento Raíces Hebreas del cristianismo o cultura hebrea, que en algunos países ha llegado a tornarse en movimientos violentos. Por ejemplo, en la década de los 90, el líder religioso Yahweh Ben Yahweh, del grupo conocido La Nación de Yahvé, asesinó a más de una docena de personas en Florida. Algunas de estas personas fueron incluso decapitadas. En el año 2022, Lev Tahor, una secta ultraortodoxa judía y relacionada con el movimiento de las raíces hebreas del cristianismo, fue acusada de tráfico de personas y abuso sexual en México. Y estos grupos, que a simple vista, por su promoción de la cultura hebrea y el idioma hebreo, parecerían grupos intelectuales, han llegado a infiltrarse en estamentos del Estado. Incluso, en República Dominicana hace unos años, en la misma Cámara de Diputados de la República Dominicana, se promocionaban libros de cábala hebrea y diplomados en raíces hebreas del cristianismo. Los seguidores del movimiento de las raíces hebreas del cristianismo profesan una adoración prácticamente paranoica hacia Israel. Para ellos, todo gira en torno a Israel y al judaísmo. Muchos de sus seguidores cambian sus nombres de español por nombres en hebreo. Aseguran que hablar contra Israel es una maldición. Muchos seguidores de estos grupos fueron los que salieron a protestar cuando recientemente en la ONU más de 100 países votaron para aceptar a Palestina como miembro de la ONU. Los enemigos de Israel, the enemies of Israel, pueden reunirse todos. they can get together. No van a poder con Israel, They won't be able to porque no fit están against peleando con Israel. because they are not fighting están against peleando Israel. contra la voz de They Dios. are fighting. Aunque hay que resaltar que los grupos evangélicos dispensacionalistas también tienen una posición similar sobre Israel. El movimiento de las raíces hebreas del cristianismo o cultura hebrea no tiene una superestructura eclesiástica y no se adhiere al judaísmo mesiánico, aunque hay puntos en común. Varios de sus fundadores comenzaron a enseñar sobre la necesidad de guardar el sábado, observar las fiestas anuales y obedecer los mandamientos del Antiguo Testamento años antes de que algunos en las iglesias cristianas enseñaran y aceptaran estos temas. Estos primeros maestros incluyen a William Dankenbrink en 1964 y Dean Willock en 1981, Joe Good en 1978 y Brad Scott en 1983. En 1994, Dean y Susan Willock recibieron su marca federal para el término Hebrew Roots, después de lo cual comenzaron a publicar la revista Hebrew Roots en abril-mayo de 1998 y más tarde un sitio web en hebrewroots.net.
Los objetivos principales del movimiento de las raíces hebreas del cristianismo o cultura hebrea son reconexión con las raíces judías. El movimiento enfatiza la importancia de entender el contexto judío de la Biblia y de la vida y enseñanzas de Jesús, Yeshua en hebreo. Los adherentes creen que muchas prácticas y enseñanzas del cristianismo se entienden mejor a través del estudio del judaísmo del Segundo Templo. Observancia de la Torá. Los seguidores del movimiento a menudo buscan adherirse a las leyes y festividades bíblicas, como el Shabbat, sábado, las fiestas judías, Pascua, Yom Kippur, Sukkot, etc., y las leyes dietéticas kosher. Creen que estas prácticas son relevantes y válidas para los cristianos modernos. Estudio de las escrituras hebreas. Se da una gran importancia al estudio del Antiguo Testamento, Tanaj, y del Nuevo Testamento en su contexto hebreo. Esto incluye el aprendizaje del hebreo bíblico y a veces también del griego. Celebración de las festividades bíblicas. Los adherentes celebran las festividades mencionadas en la Biblia, como la Pascua, Pesaj, Pentecostés, Shavuot y Tabernáculos, Sukkot, en lugar de festividades tradicionales cristianas como la Navidad y la Pascua Dominical. Uso de nombres hebreos. Es común el uso de nombres hebreos para figuras bíblicas y términos religiosos, como referirse a Jesús como Yeshua y a Dios como Yahweh o Elohim. Es importante decir que si bien el movimiento de las raíces hebreas del cristianismo o cultura hebrea se parece bastante al judaísmo mesiánico, ambos tienen muchas diferencias, aunque a simple vista parecen lo mismo. Por ejemplo, mientras que el judaísmo mesiánico se ve a sí mismo como una forma de judaísmo que acepta a Jesús como el Mesías, el movimiento de las raíces hebreas busca reformar el cristianismo a través de una mejor comprensión de sus raíces judías. Ambos grupos observan muchas de las mismas prácticas judías, pero el judaísmo mesiánico lo hace desde una identidad judía, mientras que el movimiento de las raíces hebreas lo hace desde una perspectiva cristiana que busca restaurar prácticas antiguas. El judaísmo mesiánico tiene una estructura organizativa más definida y comunitaria, mientras que el movimiento de las raíces hebreas es más descentralizado y varía ampliamente en sus prácticas y organización. El movimiento de las raíces hebreas del cristianismo o cultura hebrea ha recibido fuertes críticas por respetados rabinos judíos y por expertos en cultura hebrea, que ven en este movimiento una apropiación cultural del judaísmo. Por ejemplo, la destacada escritora Sarah Beth Kaplan ha advertido sobre los peligros del movimiento de las raíces hebreas del cristianismo o cultura hebrea. Ira Michelson, coordinador de alcance de Jews for Judaism, menciona que este movimiento es marginal incluso dentro de las comunidades mesiánicas y critica su tendencia a confundir a los seguidores y alejarlos del cristianismo y del judaísmo tradicional. De igual modo, el rabino Tobias Singer, famoso por su trabajo antimisionero, ha criticado el movimiento por su intento de judaizar el cristianismo y crear una falsa impresión de la fe judía. El rabino Michael Skobach, también de Jews for Judaism, ha criticado las enseñanzas del movimiento por ser teológicamente incoherentes y potencialmente engañosas para los buscadores de verdad. Una de las características de estos grupos en Latinoamérica es tener pseudo-universidades que otorgan doctorados en cultura hebrea. Sin embargo, estas universidades, por lo general, no cuentan con acreditación oficial. Peligros del movimiento de raíces hebreas del cristianismo. El movimiento de raíces hebreas del cristianismo busca reconectar la fe cristiana con sus raíces judías, promoviendo la observancia de la Torá y las festividades bíblicas. Sin embargo,
presenta varios peligros potenciales. Confusión teológica. La mezcla de prácticas y doctrinas puede llevar a confusión entre los creyentes, dificultando la distinción entre el judaísmo tradicional y el cristianismo. Algunos críticos argumentan que este movimiento puede diluir la identidad cristiana y crear una forma híbrida de religión que no es ni plenamente judía ni cristiana. División en las iglesias. La adopción de prácticas judías por parte de algunos cristianos puede causar divisiones dentro de las congregaciones. Los desacuerdos sobre la relevancia de la ley mosaica y las prácticas judías pueden fracturar comunidades cristianas y generar tensiones doctrinales. Apropiación cultural. Algunos rabinos y líderes judíos critican el movimiento por apropiarse de prácticas y símbolos judíos sin entender completamente su contexto y significado. Esta apropiación puede ser vista como irrespetuosa y ofensiva para las comunidades judías. Universidades del movimiento de raíces hebreas y títulos falsos. Dentro del movimiento, existen algunas instituciones educativas que han sido acusadas de otorgar títulos falsos o no acreditados, poniendo en riesgo la credibilidad y las oportunidades futuras de sus graduados. A continuación, algunos ejemplos. California Christian University, CCU. Esta institución ha sido señalada por operar en América Latina, ofreciendo títulos académicos que no tienen validez oficial. La universidad usa exenciones religiosas para evadir la acreditación formal, engañando a estudiantes con programas de baja calidad. Hebrew Roots University, HRU. Fundada por líderes del movimiento de las raíces hebreas, HRU ha enfrentado críticas por ofrecer títulos y certificaciones que no están reconocidos por organismos de acreditación establecidos. Los graduados de estas instituciones pueden encontrarse con que sus títulos no son aceptados por empleadores o para estudios avanzados. El movimiento de raíces hebreas del cristianismo, aunque bien intencionado en su búsqueda de autenticidad bíblica, puede presentar varios peligros tanto teológicos como prácticos. Además, la existencia de universidades que otorgan títulos falsos o no acreditados dentro del movimiento añade un riesgo significativo para los estudiantes que buscan una educación legítima y reconocida. Es crucial que los potenciales estudiantes verifiquen la acreditación y la reputación de las instituciones educativas antes de inscribirse en cualquier programa.